Insochitl, Incuicatl. Palabra verdadera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, México. Buenas madrugadas, Brasil. Son ahorita las 2 de la mañana en Brasil y en México las 10 de la noche. Muchísimas gracias a la gente que, bueno, pues se esté conectando a esta transmisión. Hace mucho que no hacemos esto, esperamos recuperar los espacios. Tenemos muchas cosas por las que luchar. Y pues les habla Anel Hernández, y hoy pues hablando con el compañero Marcelo Justo, que bueno, ya habíamos tenido varios programas ya con él, cuando fueron las Olimpiadas y bla, 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 en fin. Y entonces, decidimos que era urgente que México supiera lo que está pasando en Brasil, porque en realidad la plática que hemos tenido Marcelo y yo, pues a mí realmente sí me ha sorprendido mucho, ¿no? Entonces, pues te saludo, Marcelo, muy buenas madrugadas en Brasil, gracias por acompañarnos en Insochitl, Incuicatl. Buenas noches, Anel. Saludos a todos en México. Me alegra estar con ustedes más una vez. Bueno, Marcelo, pues vamos a comenzar esta charla. Yo le comentaba a Marcelo que me gustaría un poco hablar de lo que está pasando en Brasil ahora con la inminente subida de este presidente Bolsonaro, pero que sería como importante rescatar al menos la historia desde el 2016, cuando Sí. pues directamente yo puedo decir lo que se le hizo un golpe de estado jurídico a Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, en este sentido un poco, Marcelo, para que la gente de México que nos escucha pueda ir hilando las historias, ¿nos puedes hablar así brevemente de cuáles han sido las consecuencias de aquello que pasó en el 2016 con Dilma? Sí, un poco antes de hablarmos de 2016, empezaría a hablar sobre las protestas de junio de 2013, cuando empezó todo este proceso. Las personas fueron a las calles a protestar contra el gobierno Dilma. Después tendríamos unas elecciones muy conturbadas en 2014, donde Dilma Rousseff, por el Partido de los Trabajadores, ganhou as eleições como presidenta. Havia um candidato do partido oposto chamado Aécio Neves, do partido PSDB, Partido Socialista Nacional Brasileiro, Partido Socialista Democrata Brasileiro, e isto ha dicho en la prensa normal, en la prensa de massa, que pararia todos os trabalhos jurídicos e trabalhos legislativos acá em Brasil, de modo que Dilma não poderia governar. E isso se sucedeu. Em 2015 foi muito conturbado para Dilma. Muitos de seus planos, muitos de sus tareas no fue hechas, y en 2016 fue el golpe de Estado jurídico, parlamentar, midiático y por fin un golpe de Estado que, que puso el país numa situação muito delicada. Por exemplo, em questão de desempleo. Hasta 2014, a taxa de desempleo em Brasil era de 4%. Hoje, a taxa de desempleo é de 13%, o que significa mais de
13 millones de personas que no tienen empleo, que no tienen un trabajo. Bueno, si decimos acá en Brasil tenemos una distinción diferente. Para cada 13 millones de personas desempleadas, yo tengo también 13 millones de personas que no están procurando, no están buscando trabajo. Entonces, el número verdadero de las personas en situación de desempleo es de 26 millones de personas. También hubo las investigaciones que hoy están implicando directamente a Dilma Rousseff. Ella está siendo acusada de corrupción, de receber divisas ilegales de empresas como Odebrecht. Um, pero cuando se inició la car wash, Lava Jato, que chamamos aqui, esta investigações pelo juiz Sérgio Moro, muitas empresas de grande porte, empresas que davam empregos a mais de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, foram à bancarrota, quebraram. E hoje temos um país que está passando por graves problemas sociais devido a esse golpe de Estado. Sí, Marcelo, esto es importante porque, bueno, en el 2016 cuando platicamos, pues justamente ese fue como la conclusión a la que llegamos, ¿no? Que ahora había que entender la forma en que las clases hegemónicas oprimen a las masas, digamos que empiezan a mutar también, ¿no? Porque habíamos hablado de este pues golpe de Estado, que en realidad un golpe de Estado se entiende siempre como pues los militares frente al presidente, pero entendiendo todo lo que pasó con Dilma, pues más bien fue los tribunales en contra de ella misma, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante para dar el paso hacia un Brasil que de pronto, yo creo que Brasil durante muchísimos años fue pues el referente de Latinoamérica por sus políticas sociales, por la economía, etcétera, ¿no? Y entonces de pronto en 2 años parece que ese Brasil se vino abajo y hay un pueblo que, no sé, ya me lo corregirás tú, pero un pueblo fanático que directamente le da pues la autoridad suprema a un tipo que es un fascista, ¿no? Entonces, un poco para que la gente que nos escucha, pues vayamos hablando, ¿quién es este tipo? ¿Quién es Bolsonaro? Bolsonaro, vamos. Bolsonaro es un político de la extrema derecha que que está ejerciendo cargo parlamentar há mais de 27 anos. En este tiempo jamás ellos tuviera un proyecto aprobado por la Cámara de Parlamentares acá. Es un tipo, como puedo decir, muy singular. Ele ganhou estas eleições em Brasília de uma forma muito singular. Primeiro, ele não ha hecho uso de los medios tradicionais de comunicações, de la prensa. Ele ganhou as eleições solamente hablando com seus seguidores por la internet, por las redes sociais. Ele jamás participou de um debate em la televisión, en la radio, con los otros candidatos. No, ellos jamás fez eso alegando sufrir amenazas, sufrir como cuchillazos de personas de izquierda. Eso es lo que ellos hablan. Pero quando se começou o pleito eleitoral aqui em Brasília, as pesquisas não demonstravam que Jair Bolsonaro
iría ganar las elecciones, jamás. Y cuando estábamos en medio de junio, julio, ellos tuvieron una grande subida en las pesquisas de 8 puntos en enero. En junio ellos ya estaba con 38 puntos. Fue cuando el Supremo Tribunal Electoral prohibió la candidatura de Lula da Silva. Lula da Silva era uno de los preferidos a ser el presidente de Brasil, pero a través de un juicio criminal, donde Lula es preso político, el Supremo Tribunal prohibió esta candidatura. Y el juez que juzgó Lula, hoy, juez Sergio Moro, hoy es uno de los ministros, vai a ser uno de los ministros de la justicia en Brasilia. O sea, Lula fue detenido, está en cárcel, fue preso para que la extrema derecha ganase las elecciones. Esto se pasó en Brasil. Anel, esto se pasó en Brasil. Sí, definitivamente, bueno, esto daría para hablar como 4 o 5 horas, pero sí. Aquí una cuestión que a mí me gustaría rescatar es, primero, bueno, recordarle a las personas que, pues, Bolsonaro es un militar, que tú lo acabas de decir, ¿no? Sí. Que además se ha caracterizado por hacer alusiones favorables hacia la dictadura militar de Argentina del 64, ¿no? En contra de los homosexuales, etcétera. Y tú nos dices ahora que esto fue una de las cosas que más me impresionó, que prácticamente toda su campaña la hizo por redes sociales, ¿no? Entonces sí. Aquí hay como varias cuestiones que podríamos discutir. Una de ellas es, ¿qué porcentaje de la población brasileña tiene acceso en casa a Internet? Supongo que es baja, igual que en México, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que yo cuando empezó a suceder todo esto, no sé si te acuerdas que te dije, mírate en el espejo de Peña, porque digamos que lo que yo veo desde afuera es como que este ya es un presidente, el Bolsonaro virtual totalmente. O sea, a Peña lo hizo Televisa, ¿no? Y iba por ahí y salían comerciales, etcétera. Pero este hombre no se presenta enfrente a la gente, no se presenta en los medios masivos, ¿no? Y además hace una campaña por internet y tú me comentabas que en este sentido fueron como muy importantes esto que llamamos las fake news, ¿no? Que pues prácticamente están derribando o están confundiendo a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices? Anel, vea bem. Quando as eleições, quando o pleito eleitoral empezó acá em Brasília, muitos youtubers, nós chamamos acá youtubers, como Joyce Hasselman, Arthur Durval, o movimento MBL, Movimento Brasil Livre, desde 2013 empezaram uma campanha de criminalizar o Partido de los Trabajadores, criminalizando assim tudo lo que ha hecho PT e las políticas públicas en los derechos humanos. O sea, ellos criminalizaron los homosexuales, los negros, las mujeres y los programas sociales. Hoy estas personas, todas ellas, están ejerciendo cargos políticos.
Todas elas ganharam cargos, foram electas por el pueblo, solamente por ter 5 minutos diários na internet. Acá em Brasil, solamente 20% da população tem acesso todos os dias à internet. A maioria das pessoas usam a internet solamente para mirar um vídeo, ler uma notícia, ter um contato com as redes sociais. A maioria das pessoas usam solamente a internet por as redes sociais. Então, foi muito fácil para Jair Bolsonaro e esses youtubers fazer uma campanha política, onde não foi necessário os medios comuns, os medios de prensa de massa, de prensa massiva como a TV Globo, os periódicos impressos, e foi uma coisa muito peculiar acá, porque são pessoas que estão acostumadas à mentira, estão acostumadas a dizer coisas que não são verdade. Por exemplo, as botellas para os niños em forma de pene. Isso se passou em Brasil. As pessoas acreditaram que o Partido de los Trabajadores estavam distribuindo nas escolas, em los kindergartens, né? Não sei, em las creches, niñeras, eu não sei como se habla em México, perdona-me, guarderias, isso mesmo, estavam distribuindo botellas em formato de pene por los niños, que as escolas estão disseminando a educação marxista comunista, sendo que não há hoje países comunistas. Há países socialistas como Cuba e Venezuela que têm uma democracia cuyo Maduro foi electo democraticamente. Pero acá em Brasil as pessoas pensam que Venezuela é uma ditadura, que Cuba é uma ditadura. Tuviéramos mais de 45% de los médicos cubanos saíram do programa Más Médicos, e esses médicos trabalhavam em regiões muito lejas de los centros de la ciudad, de las capitales. Regiões como Amazonas, regiões como el Nordeste brasileiro, muito pobres, regiões que não têm acesso a los mínimos meios de la medicina. E esses médicos, como você pode ver na imagem que eu enviado a vocês, eles trabalhavam com indígenas, com quilombolas que são descendentes diretos de los escravos, trabalhavam com as pessoas muito pobrecitas, pessoas que não têm nem acesso ao saneamento básico, água, luz, essas coisas, né? Como eu he dito anteriormente, solamente 20% da população brasileira tem acesso à internet. 20% da população é por volta de 43 milhões de pessoas. E graças às fake news, nós chamamos aquela tia do Zap, né? A tia do WhatsApp, a tica do Zap. Estas notícias se multiplicaram e chegaram hasta pessoas que não sabem o que realmente se passa em la política, em políticas internacionais, e muita gente crê que Brasil tem forças para rivalizar militarmente com Venezuela. Muita gente crê, por exemplo, que
el Partido de los Trabajadores había traído los médicos cubanos para Brasil para una guerrilla comunista. No, es serio, Nel, no estoy haciendo broma. Yo voy a después enviar a ustedes los links de las noticias. Por ejemplo, Joyce Hasselman, que foi demisionada de mais de 30 jornales. Ela foi demitida, nós acá dizemos, despedida de mais de 30 jornales. É uma pessoa que conseguiu tanta simpatia e crença em los medios, en la internet, que todas as suas mentiras se convirtieron en verdad. Y hoy ella consiguió más de 1.000.000 de votos, 1 millón de votos. Y hoy es una diputada. Bueno, acá ¿qué te podemos decir con Velasco Coelho, no? Pero bueno, sí. Oye, vamos a hacer un corte para hablar sobre otra cuestión que creo que está como muy por ahí abajo, pero que es evidente. Uno, creo que se está criminalizando la libertad directamente, ¿no? La segunda, la libertad, pero no solo la libertad de expresión, porque también por ahí te voy a pedir que nos hables de lo que está pasando con las imprentas, con las prensas, con las televisoras, ¿no? Sí. Y por otro lado, esto que nos cuentas de esta idea belicista, ¿no? Beligerante de vamos a invadir Venezuela porque allá son unos comunistas asquerosos, ¿no? Entonces, sí. Te voy a dejar con esta rolita para que pienses la respuesta y vamos a escuchar para todo el mundo, para toda la resistencia del mundo, para toda la gente que cree que realmente vino a este mundo a hacer algo chingón. Le dedicamos esta canción de Borderline y se llama Orden Libre. Regresamos. Borderline, orden libre. Llámame anticristo, redentor. A la mierda, Cristo, soy el Padre de Dios y de una generación que se aísla por tanta gente que se odia a sí misma. La presión del éxito frustra, la depresión en alcohol la ocultan y se ofuscan. No saben ni lo que buscan, pero matarían por triunfar. Ninguna persona se quiere ver sola y su personalidad borra. ¿Para qué reprimir si feliz no molesto tanto? Nos van a entretener hasta matarnos. No es sano adaptar su mundo enfermo. Será en vano si tengo un siervo dentro. Y tú no eres distinto. Te pareces a todos menos a ti mismo. Puedes sentirlo, amor, como late el corazón, donde desorden hay habrá un borderline, esperando el turno. Puedes sentirlo, amor, es el olor de la indignación, donde desorden hay habrá un borderline, creando mundos. Nada ni nadie puede ni podrá contra mí. Mi deseo es más grande que el miedo a morir. Borderline, orden libre. Soy un maldito ser humano y punto. Pero me tratan como un producto. Vivo en un mundo absurdo, donde se mata una persona cada 30 segundos. Y eso de ser perfecto te aturde. Si maduras demasiado en efecto te pudres. No es con dinero pagas con tu tiempo, es tu vida, pero ¿a quién se la estás viviendo? Respiras pérfidas mentiras que terminan determinando vidas. Y el estado cercano al mercado ha vendado y dejado de lado al humano. El esclavo perfecto es quien no cree serlo y cierra la celda por dentro. Y un pobre de derechas el colmo. Es como ser puta y pagar por el polvo. Puedes sentirlo, amor, como late el corazón, donde desorden hay habrá un borderline, esperando el turno. Puedes sentirlo, amor, es el olor de la indignación, donde desorden hay habrá un borderline, creando mundos. Nada ni nadie puede ni podrá contra mí. Mi deseo es
más grande que el miedo a morir. Borderline, orden libre. Resignación para un borderline, no hay resignación para un borderline, no hay resignación para un borderline, solo indignación y desorden hay. No hay resignación para un borderline, no hay resignación para un borderline, no hay resignación para un borderline, solo indignación y desorden hay. Bota el fármaco y acepta la angustia, que el amor propio no dependa de un me gusta. Es que la vida no tiene sentido, no soy maricón y solo elige un camino. Si cerrara la palma, la mano de obra, habría miles de puños de sobra. La cultura nos trauma, te dice eres libre de elegir una jaula. Los desadaptados de una generación serán los referentes de la siguiente. Un día la locura nos dará la razón, hermanos. Borderlines del mundo, la guerra acaba de empezar. Xochitl Incuicatl, palabra verdadera. Pues ahí está. ¿Te gustó, Marcelo? Mucho, mucho. Ah, vale. Me gustan mucho las músicas de protesta. Después me voy a enviarle unas músicas acá de Brasil, de Caetano Veloso, Chico Buarque. Música muy buena que nós acá escuchamos, principalmente na época em que não poderíamos ouvir músicas que desciam contra a ditadura militar. Pues bueno, a ver, Marcelo, vamos por partes entonces. Primero, el rollo de la militarización. ¿Cómo está Brasil en este aspecto? Más o menos, si nos puedes dar una idea de cuánto invierte Brasil en comprar armas, cuántos soldados tienen, etcétera. Y esta idea, otra vez que parece que hemos regresado a los años 60, ¿no? Esta idea de que hay un enemigo, ¿no? Que el enemigo es el rojo, el comunista, el subversivo, el no sé qué, o la historiadora crítica como yo. Entonces, en este sentido, cuéntanos un poco, por favor, cómo está el panorama armamentístico por allá. Veamos, o panorama armamentístico por allá, acá em Brasil, é uma coisa muito débil, porque a maioria dos brasileiros não conhece a guerra, não conhece o que é uma guerra. Então, quedou muito fácil Jair Bolsonaro ganhando na eleição, prometendo em plena Avenida Paulista, uma das calles mais famosas da cidade, acá de São Paulo, que vai ser uma guerra contra a Venezuela. Pero a maioria dos militares acá não tem noção do que é uma guerra. Desde meios de 2018, estamos vivendo uma ditadura velada. Ou seja, há uma militarização em curso. Desde quando de los militares dijo por la internet, nuevamente na internet, que se porventura Lula saísse livre de lo juicio, porque Lula havia demandado habeas corpus, eles tomariam o poder em Brasília. Eles prenderiam todos os juízes federales, juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, a vitória de Jair Bolsonaro foi a confirmação de uma ditadura velada. Agora, em Brasil, temos uma ditadura militar, que se pensará em 1º de enero, quando Jair Bolsonaro assumir a presidência de Brasil. Marcelo, perdón que te interrumpa. A ver, bueno, es que en este sentido, o sea, a mí me parece como un plan muy redondo, ¿no? Porque todos sabemos que Estados Unidos apoyó esta candidatura, ¿no? Y entonces sí, a Estados Unidos le es muy rentable inventar, o sea, proveer de armas a todo el que se invente una guerra, ¿no? Y entonces sí, ahora en México el enemigo era el narco, ¿no? Y mira cómo nos han dejado. Y entonces ahora el enemigo va a ser el comunista venezolano sí, y seguramente yo, bueno, no sé, a ver ahorita tú qué me dices, pero pues gran parte del presupuesto que ya no va a tener, o que ya no tiene la seguridad social
en Brasil, pues se va a ir a la compra de armas, es lo que yo intuyo, no sé tú qué opinas. Sí, probablemente la compra de armas que nos dejará muy endeudados con los Estados Unidos. Pero hay una cosa muy particular. Ah, toda la costa brasileña y venezolana tiene gas natural y petróleo. Es lo que Estados Unidos quiere, gas natural y petróleo. Y una de las condiciones del impeachment de Dilma Rousseff, que fue financiado por la CIA, por el FBI, esto no es dicho por aquello, me fugiu el nombre, de lo, Julian Assange, e aquele outro chico que trabalhou por la CIA, que era trabalhado por la CIA, Wikileaks, isso mesmo. E que se passou desde quando Dilma Rousseff foi espiada, temos esse problema. Temos esse problema. E que se passa? Quando começou las protestas de junio de 2013, houve um financiamento masivo em los partidos políticos de derecha, em los movimentos de protesta contra o Partido dos Trabajadores. Dilma se caliou, Lula foi preso porque eles representavam as garantias de las empresas estatales que vão a ser privatizadas a partir do próximo ano. E depois de todo isto, Brasil terá de pagar uma deuda com Estados Unidos. E essa deuda representa a invasão a Venezuela. E isto me preocupa muito, porque acá em Brasil, depois me vou a enviar-lhes os vídeos de los internautas, de los youtubers, eles dizendo claramente que Venezuela é uma ditadura, Venezuela é criminosa, Nicolás Maduro é um delinquente. Hoje eu entrei em uma querela, em uma disputa com um periodista muito famoso acá, Ricardo Amorim, donde ele dizia que uma caja de dinheiro venezolano, bolívares, é o mesmo que papel higiênico. E os venezolanos, para comprar papel higiênico, tienes que pagar milhares de bolívares. E eu lhe he dicho, eu lhe digo, tienes pruebas de que isto se passa em Venezuela? E lo he repetido as palavras de Yolanda Reboloso, uma professora em Espanha. Ela disse uma seguinte frase muito interessante: nós não temos nada a ver com as políticas internas de Venezuela, mas a crença acá em Brasil é que nós tendemos de salvar os venezolanos. Eu trabalho com pessoas em situação de calle, Anel, e eu he entrevistado muitos estrangeiros. E eu posso dizer uma coisa com sinceridade: a situação das pessoas aqui em Brasil é muito pior do que em Venezuela, porque em Venezuela todos os programas sociais são garantizados por el governo, e aqui em Brasil não. Por exemplo, as pessoas que são abrigadas em los centros de acolhimento, há casos que pessoas que foram resgatadas em situação análogas a trabalhos escravos, estrangeiros, vindos de Venezuela, estavam acá em Brasil em situação de trabalho escravo. Sí, Foram esto, acolhidas em centros de acolhimentos que eram piores que em Venezuela. Pero a internet diz que
La situación en Venezuela es peor que la nuestra. Es que sí, esto es muy, muy impresionante porque pues lo que yo veo es que al final está saliendo ya el odio a todo, ¿no? O sea, aquí en México con el rollo de los migrantes, también ya está saltando otra vez el odio a los zapatistas, porque los zapatistas son de Salinas, que no sé qué, o sea, no acabamos de entender que el problema son ellos, no nosotros, ¿no? Y una cosa también interesante es que esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Creo que muchísima gente no lo ha entendido y de hecho lo voy a decir aquí, yo hice un concurso de oposición para la UAM no me acuerdo qué año, pero por ahí tengo los papeles. Y pues una de las cosas que me criticaron por el proyecto de investigación que yo ponía ahí era que justamente nos teníamos que apropiar de las redes sociales, ¿no? Nos teníamos que apropiar de las plataformas digitales porque eso era como el futuro, ¿no? Y resulta que en ese concurso de oposición, dos profesoras incluso se rieron de mí y me dijeron, o sea que la revolución se va a hacer por redes sociales. A ver, perdón, pero es que si todo el mundo ahora tiene un móvil, da igual que tengas o no internet en tu casa, pues con los datos ahí estás. ¿Y qué es lo que comparte la gente? Pues puro chisme, pura basura, puras cosas que llevan al escarnio y nada de análisis, ¿no? Y después, yo no sé cómo está la situación en Brasil, pero al menos en México, la academia, como lo escribí también, es bruta, ciega y sordomuda. Simplemente ellos siguen en su nube y entonces como que habemos muy pocos, como nosotros que estamos hablando aquí, que realmente estamos por la labor de criticar, pero para que la gente se dé cuenta y despierte, ¿no? Entonces, me parece como súper interesante esto que cuentas de las redes sociales y sí te quiero preguntar directamente, ¿cuál es la posición que han tomado los intelectuales y los académicos? Primero es una cosa inédita acá en Brasil, estas elecciones, porque los intelectuales y los académicos, depois vou enviarles los vídeos para que ustedes vean, ellos no están muy conscientes de la fuerza de la internet. Porque não sei se vocês sabem agora, aqui em Brasil temos uma crise mediática muito grande, onde muitos meios de imprensa estão se quebrando, estão indo à bancarrota, como o caso da editora Abril, que ha demissionado mais de 500 periodistas, a televisão Gazeta, que demissionou mais de 71 periodistas, muchas librarias están siendo cerradas, pero la internet fornece informaciones rápidas, pero sin contenido. Por ejemplo, lo periodismo investigativo, el periodismo así que hacían antigamente, no existe más. Las personas no quieren más que dar tiempo em frente a uma televisora, em frente a ler um periódico, onde há um verdadeiro periodismo, um periodismo de análise, um periodismo em la qual há uma notícia verdadeira. E este periodismo hace com que as pessoas tenham reflexão, elas puedan pensar, ter opinião crítica. E isto se está muriendo em Brasil. As pessoas não têm mais reflexão. E muitos filósofos estão na internet dizendo, pensa, mira, analiza. Pero há uma cegueira em lo pueblo. Es como el mito de la caverna de la República de Platón, el capítulo 7. Es muy similar. Las personas están en cavernas, están en la oscuridad. Son tiempos obscurantistas, tiempos en que la oscuridad de las informaciones
hay cegado mucha gente. Y cuando esto se pasó en Brasil, los académicos, muchos apoyaron el golpe de Estado, ahora estão enfrentando os cambios de informações. Para que você tenha uma ideia, há um filósofo acá não, ele está em Estados Unidos, chamado Olavo de Carvalho. Quem é Olavo de Carvalho? Ele é um pseudo-filósofo, mal tiene la primária, que diz que o refrigerante Pepsi Cola, es hecho de restos de aborto, restos de crianças que foram abortadas. Esto es serio. ¿Eso lo dice un filósofo? É um pseudo-filósofo, uma pessoa que se diz filósofa. Me vou enviar os vídeos dele. Ele diz que ele é que será o mestre de nosso presidente da República. Ele diz as coisas sobre as pessoas negras, homossexuais. Agora em Brasil há uma ola de ódio a los homossexuais, a los africanos, a los extranjeros. Por exemplo, eu posso dizer por mim mesmo, eu fui impedido de abrir uma conta em la banca por ser negro. Cosa que no se pasaría 8 meses atrás. Pero la vitória de Jair Bolsonaro está abrindo uma puerta a todos os tipos de crímenes de ódio, feminicídio, morte de homossexuais, e isso é muito grave. Acá em Brasil, a cada 9 horas, eu digo isso porque eu estudo a violência contra mulheres, eu estudo serviços sociais, eu não estou falando algo que eu não conosco, eu estou falando algo que eu vivo, eu vejo. A cada 9 minutos, uma mulher sofre violência sexual. E a cada 2 horas, uma mulher é assassinada por seu companheiro. A cada 2 horas. Quando nós terminamos esta charla, uma mulher ha sido agredida por seu companheiro. Esto está se tornando normal acá en Brasil. Pues, Marcelo, se nos acaba el tiempo, pero ya quedamos que vamos a hacer otras emisiones porque es muy importante que estemos hablando entre los diferentes países, ¿no? Entonces, pues, en 10 segunditos, ¿algo que quieras decirle a la gente? Mira, mi pueblo amado mexicano, yo quiero decir a ustedes que nosotros ahora tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre las nuevas formas de comunicación. No subestimar la internet, porque Televisa, El Universal están muriendo, las televisiones están muriendo, y la fuerza ahora es internet. E por la internet eu posso ganhar uma eleição, como Jair Bolsonaro ganhou a eleição em Brasil, sem precisar de uma emissora de televisão. Então, é um momento que temos de estudar muito sobre a política, sobre a sociologia, sobre nosso povo, sobre nossa América Latina, pelos tempos sombrios que han de venir. Amén. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Por favor, compartan. Hay que socializar este conocimiento y buenas noches. Bye. In Xochitl, Incuicatl. Palabra verdadera.